Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 7. Si ya lo tienen, pueden confirmar con un amén. Leamos todos a una sola voz. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pueden estar cómodos, mis hermanos. También saludamos a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, la página de nuestra iglesia. Señor le bendiga grandemente. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiero compartir con ayuda del Señor un tema que le he puesto por título, Hazme oír tu voz. Hazme oír tu voz. Estoy investigando acerca de los bebés cuando están en el vientre de la madre, los fetos. Dicen los que estudian esta materia que entre los 4 y 5 meses los fetos solamente pueden escuchar las voces internas como el latido del corazón de la madre. Pero entre los 6 y los 7 meses, ellos pueden escuchar ya voces externas como la voz de los padres cuando le hablan a la criatura estando en el vientre de la madre. Y me pongo a pensar, hermanos, que así como se gesta una criatura en el vientre de una madre, espiritualmente hablando también la palabra del Señor nos dice que en nosotros se ha producido un nuevo nacimiento. Nosotros hemos sido engendrados por la palabra de Dios y ese crecimiento que se da en el ámbito natural también se da en lo espiritual. Desde el momento que escuchamos la palabra de Dios y somos engendrados por su palabra, comienza a crecer una nueva criatura en nuestro interior. Amén. Y esa criatura se va desarrollando y va logrando que sus sentidos lleguen a la madurez. Y llega un punto en el que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, desarrolla sus oídos espirituales y tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Y esto es tan importante porque realmente una de las consecuencias del pecado es que el hombre no pudo seguir oyendo la voz del Señor. Entonces, como les decía al inicio, quiero compartir el tema, hazme oír tu voz. Si ustedes leen en el libro de Génesis, Adán y Eva tenían una relación muy personal con Dios. Hablaban con Él como hablar con un compañero, con una persona que tengamos a nuestro alrededor. Y dice la palabra de Dios que la voz de Él se paseaba por el huerto a plena luz del día. Debería ser hermoso y extraordinario tener esa comunión directa con el Creador de los cielos y la tierra, que nosotros le hablamos y Él nos responde, que le escuchamos hablar, que su voz está presente de manera continua en nuestra vida. Esos eran los privilegios que tenían Adán y Eva. Oían la voz de Dios que se paseaba en medio del huerto a pleno luz del día. Pero como el pecado trajo sus consecuencias, y la primera de ellas es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa expulsión del huerto del Edén trajo la muerte, trajo una serie de consecuencias y entre ellas la que le mencionaba, perder esa capacidad de oír a Dios, de escuchar su voz. Y realmente, piense usted, póngase en el lugar de Adán y Eva, estar en un mundo tan inmenso, tan grande,
con tan pocas personas y sentirse desamparado sin tener la guía y dirección de aquel que los había creado. Solamente pensemos nosotros cuando ha fallecido un ser querido. Y una de las cosas que más produce dolor, una de las cosas que da más tristeza cuando un ser querido de nosotros parte en este mundo, es no poder oír su voz nuevamente, es no tener la capacidad de escuchar sus palabras. Cuando alguien muere y usted quizás tuvo alguna conversación pendiente con esa persona y esa persona ha fallecido, siente usted que hay una separación que hace imposible que usted pueda hablarle a él y esa persona pueda contestar su pregunta. De la misma manera, Adán y Eva tuvieron esa pared, esa separación, saber que Dios estaba ahí, que Dios existía, que Dios era real, pero se había perdido esa comunicación con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios, cuando el hombre falla, cuando el hombre cae, busca las maneras de restaurar lo que había sido perdido. Y aunque Dios cortó comunicación con el hombre, en el transcurrir del tiempo del periodo bíblico comenzaron a aparecer algunos personajes con los cuales Dios comenzó a restaurar esa comunicación directa con él. Digamos gloria a Dios. Ustedes saben que Dios hablaba con Abraham, Dios habló con Moisés y Dios habló con este personaje que leíamos al iniciar, con Samuel. Pero es de llamar la atención que Samuel fue la respuesta a la petición de una mujer estéril que deseaba con todo su corazón tener un hijo. Y Dios, cuando ella se humilló delante de su presencia, contestó su petición y ese vientre que no podía dar a luz fue restaurado y comenzó a nacer una criatura. Y en respuesta a este milagro hecho por Dios, le colocó Samuel, que significa la respuesta a una petición. Y Samuel fue un niño consagrado desde su niñez, apartado, entregado, consagrado. Pero es importante saber, hermanos, que aunque Samuel dormía cerca del tabernáculo, donde estaba la misma presencia de Dios, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, el maná, cosas extraordinarias. Samuel dormía cerca del tabernáculo, pero dice la palabra de Dios en el verso 7 que aún no había conocido a Jehová, ni su palabra le había sido revelada. Eso nos deja entender en este tiempo, hermanos, que no es suficiente con venir a un servicio de culto, no es suficiente congregarnos día tras día, domingo tras domingo. Se necesita una experiencia personal con Dios en la cual nuestros oídos espirituales sean desarrollados y comencemos a oír la voz de Dios. Amén. Porque una cosa era Samuel antes de esta experiencia y otra después cuando comenzó a servirle a Dios. Los oídos de Samuel no estaban madurados ni desarrollados para distinguir que el que le hablaba era el mismo Dios. Porque él escuchaba esa voz, Samuel, Samuel, pero no sabía quién era quien le hablaba. Pensó él, quizás es el sacerdote Elí que me está llamando, porque él no había conocido a Jehová, ni su palabra le había sido revelada. Pero a partir de ese encuentro, hermanos, a partir de esa experiencia que tuvo Samuel con Dios, las cosas cambiaron de una manera radical, amén. A tal punto que Samuel era un hombre tan cercano a Dios
que Dios hablaba a su oído. Ustedes conocen el pasaje de Saúl, a quien se le perdieron unas asnas y dijeron, vamos donde el profeta, donde el vidente. Él quizás nos pueda decir qué lugar están esas asnas. Porque la persona cuando se convierte en un instrumento de Dios es alguien a quien Dios puede usar para hablar a nuestras vidas. Amén. Y antes que llegara Saúl a su presencia, dice, ya Jehová había revelado al oído de Samuel que Saúl se acercaba. Este Samuel que estamos mencionando ahora, no es ese mismo Samuel que no lograba diferenciar la voz de Dios. Este Samuel era un hombre con quien Dios tenía comunicación, a quien Dios le revelaba su palabra y era un instrumento grande en las manos de Dios. Demos alabanzas al nombre de Jesús. Era tanto que la palabra de Dios dice que Dios no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Como Samuel hablaba, así se cumplía, porque era Dios mismo que revelaba su palabra a su oído. Cuando Samuel muere, tenía un reconocimiento tan grande que dice la palabra de Dios, que desde Dan hasta Berseba, si lo dijéramos aquí en Colombia, desde La Guajira hasta el Amazonas, todos reconocían que Samuel era un hombre de Dios. Entonces, lo que puede marcar la diferencia en nuestra vida es una experiencia personal con Dios, en la cual Él habla a nuestro oído y nosotros escuchamos esa voz y de ahí en adelante no somos los mismos, somos personas diferentes. Digamos gloria a Dios. Entonces, los jóvenes que vienen aquí a la congregación, los adolescentes, se hace necesario que tengan su experiencia personal con Dios. No solo es venir a los cultos, no es solamente tocar las palmas, no es solamente escuchar la palabra que escuchamos día tras día. Es necesario que Dios se manifieste en sus vidas para que esas experiencias los marque para siempre y sean de ahí en adelante personas distintas. Yo me levanté en un hogar cristiano desde que niños me presentaron y permanecí. Cuando cumplí 13 años me bauticé, pero sí recuerdo yo que en un campamento de jóvenes, un día hubo una manifestación del Espíritu Santo. Recuerdo que el hermano Johnny Arias era quien ministraba la alabanza y cantaba ese canto digno de gloria, de alabanza, pero lo cantaba en otras lenguas. Y yo recuerdo que, bueno, pasamos al altar. Cuando me arrodillo ahí en el altar, delante de la presencia de Dios, sentí algo que nunca había sentido, una presencia maravillosa que rodeaba mi vida, a tal punto que yo abrí mis ojos a mirar a mi alrededor quién era el que estaba ahí, qué era lo que estaba sucediendo. Y ese punto, esa experiencia para mí se convirtió en algo que no puedo olvidar, porque Dios actuó y obró en mi vida y es algo que yo tengo guardado en mi corazón. Digamos gloria a Dios. Cada uno de nosotros necesita esas experiencias con Él para que esas experiencias queden grabadas en nuestro corazón y las llevemos por siempre. Entonces, Samuel, antes de conocer a Dios, de que su palabra le fuera revelada, y lo vemos después cuando Dios hablaba a su oído. Bendito sea el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. También tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre perseguidor del evangelio que consentía en la muerte de los apóstoles. Era un hombre que no conocía a Jesús. Pero un día, ustedes conocen el relato
tuvo un encuentro con Jesús. Una luz que sobrepasaba la intensidad de la luz del sol lo rodeó y lo hizo caer al suelo. Pero él, de la misma manera como Samuel no sabía quién era que le hablaba, no conocía quién era Jesús. Y las mismas palabras se repiten, no Samuel, Samuel, sino esta vez Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta de Saulo, ¿quién eres, Señor? No tenía unos oídos espirituales para distinguir la voz de Dios. Su palabra no le había sido revelada. Y el Señor le respondió y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y la vida de Saulo, que más adelante se convirtió en Pablo, no fue la misma a partir de ese momento, porque esa experiencia marcó su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, hermanos, el hecho que Jesucristo viniera a este mundo no es otra cosa que Dios queriendo restaurar esa comunicación entre Él y nosotros. Porque Jesucristo es el verbo hecho carne, la palabra encarnada, el verbo de Dios, el verbo de vida. Jesucristo vino a establecer esa comunicación que se había perdido con nuestro Creador, con el Padre Celestial. Por eso sus discípulos, lo más extraordinario que ellos tenían era escuchar hablar a Jesús. Noten ustedes que cuando el Señor les llamó la atención a los discípulos y les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy el alimento, y comenzó a exhortarlos y les dijo a sus propios discípulos, si ustedes quieren irse, váyanse también. Me llama la atención que ellos quizás en su mente pensaron, si nosotros nos vamos del maestro, ¿qué vamos a perder? ¿Qué nos va a hacer falta? Uno pensaría aquí, si nos apartamos del maestro, no vamos a ver más sus milagros, no vamos a ver más sus sanidades, no vamos a ver su misericordia, su compasión, su gracia. Ninguna de estas cosas que les he mencionado, aunque son extraordinarias, eso no fue la razón por las cuales ellos se alejaron del Señor Jesús. La razón fundamental por la que los apóstoles quisieron permanecer al lado de Jesús es porque lo más grande para ellos era oír la voz del Señor. Ellos dijeron, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Digamos gloria a Dios. Las palabras de Dios eran tan extraordinarias, las palabras de Jesús eran tan maravillosas, que mandaron a unos soldados a encarcelar al Señor Jesucristo. Y cuando ellos comenzaron a escucharle, a oír al verbo de vida hecho carne, ellos no cumplieron con la misión. Y les preguntaron, ajá, ¿y ustedes por qué no atraparon, por qué no encarcelaron a Jesucristo? Y la respuesta de ellos, nunca hemos oído hablar a hombre como este. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, lo más maravilloso para nuestra vida es escuchar la voz del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta voz se revela, esta voz se puede percibir, como les explicaba, cuando los oídos espirituales están desarrollados. Porque cuando el maestro enseñaba, usaba parábolas, y dice que muchos tenían oídos, pero no oían, no entendían. Pero una vez que él hablaba, llamaba a sus discípulos y les explicaba, así como la parábola del sembrador. Por eso decía el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, porque los que estaban presentes ciertamente tenían oídos, pero no podían entender la voz de Dios a través de Jesús. Entonces se necesita esta capacidad, se necesita esta cualidad que Dios puede darnos
cuando nos desarrollamos en nuestro hombre espiritual. Y Dios en este tiempo sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Cuando se envió el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, el encabezado decía: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, yo creo que la petición nuestra es como la que está consignada en el Salmo, donde David se encontraba desanimado, desalentado, derrotado porque le había fallado a Dios. Y él dice en el Salmo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos que has abatido. Parece ser que él estaba esperando que esa voz de Dios llegara a sus oídos para tomar fuerza y levantarse de donde se había caído. Porque no hay nada que produzca más gozo cuando nosotros oímos la voz de nuestro Padre. Cuando una criatura en el vientre de la madre oye la voz de su papá o de su mamá, se alegra en gran manera, se regocija, que hasta incluso tiene movimientos dentro del vientre. ¿Cómo será cuando nosotros escuchamos esta voz de Dios? Así como dijo David: hazme oír gozo y alegría. De manera que nosotros debemos tener esa petición en nuestro diario vivir. Señor, hazme oír tu voz. Señor, revela tu palabra a mi oído, porque creo que la voz de Dios es la voz más dulce que un hombre pueda escuchar en esta tierra. Es la voz más poderosa que alguien pueda escuchar. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo en mi adolescencia en la iglesia central que una vez me arrodillé en una de esas bancas y ahí arrodillado escuchaba una voz que me decía: Jesús es Dios, Jesús es Dios, y me lo decía de manera repetida. Y eso a mí no se me puede olvidar. Una vez cuando hubo aquí en Valledupar una epidemia de la fiebre amarilla, que dieron como orden que cualquiera que quisiera viajar tenía que tener la vacuna. Y entonces estaban vacunando allá en la Universidad Popular, en la sede de Hurtado. Y yo estaba estudiando en una universidad, me fui una bicicleta. Y en el transcurso del camino que iba para allá para ponerme esa vacuna, iba al lado un joven, mono de muchas pecas, el muchacho que iba conmigo en la bicicleta. Cuando yo iba manejando, escuché algo que me dijo a mí: háblale. Y yo dije, me sentí sorprendido porque ya íbamos por allá cerca del Coliseo Cubierto. Háblale. Y la voz me repetía, pero yo dije: si yo le hablo a este muchacho, ¿qué va a pensar de mí? Y la voz me decía. Entonces yo no veía la manera de cómo metérmela a él. Entonces cuando llegamos al sector del Coliseo, yo le dije: yo soy miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nosotros aquí hacemos unas convenciones. Y por ahí comencé a hablar con él, hablarle. Y él comenzó a contarme que él era apartado, que él había recibido el Espíritu Santo, que cuando él oraba en su casa, sus familiares se burlaban de él porque tenía la manifestación del Espíritu Santo. Entonces me sorprendí porque era Dios que había hablado. Después pasó el tiempo, yo más nunca lo vi. Un día fue a la iglesia a los fundadores, cuando la sorpresa me saludó con mucho cariño y me sorprendí. Era el mismo muchacho que yo le había hablado, se había reconciliado y se estaba congregando en la iglesia a los fundadores. Y yo para salir de duda le dije, ya no me recuerdo el nombre de él, yo le dije, pero ¿cómo te reconciliaste? ¿Quién te habló a ti? Y él me dijo: ¿sí se acuerda la vez cuando íbamos allá que usted me habló? Entonces, hermanos, yo comprobé que había sido Dios quien me había hablado
y yo le había hecho obedecido a la voz. Demos alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, entonces yo quiero dejar con ustedes esta inquietud, que llevemos en nuestro corazón esta misma petición que tenía David: Señor, hazme oír tu voz. Yo creo que en nuestras vidas, escuchando constantemente esta voz, podemos vivir experiencias maravillosas y gloriosas. No hay nada más glorioso y maravilloso que oír la voz de Dios. Nos reconforta, nos llena de aliento, amén. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestra vida cristiana, tener a Dios tan cerca, que Él dirija cada paso, cada decisión y todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Cuántos quieren llevarse esta petición en su corazón? Señor, hazme oír tu voz. Señor, revela tu palabra a mi oído. Vamos a estar de pies en esta noche y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. El Espíritu Santo habla a su iglesia, pero necesitamos tener oídos espirituales que puedan oír su voz, que puedan distinguir que Él es quien habla. Levantemos nuestras manos y oremos. Soberano Dios y la vida eterna, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido nacer de nuevo, porque nos has dado oídos espirituales y hoy hablas a nuestra vida, hoy habla a nuestro corazón. Así que te pedimos, Señor, que nunca se aparte tu voz de nuestros oídos y que siempre estés ahí cerca de nosotros.